Gracias por estar aquí. Bienvenidos al Creta. Tenemos el honor de concluir este ciclo de sinodalidad con don Vicente, arzobispo emérito de Zaragoza, que todos conocemos bien, que no requiere más presentaciones y al que le cedo ya la palabra. Muy bien, pues buenos días, queridos hermanos y hermanas. Saludo con particular afecto a mis hermanos sacerdotes, a los miembros de Vida Consagrada, que veo algunos, y también a los laicos que están presentes entre nosotros. Para mí constituye pues un honor y una gran alegría estar entre vosotros para participar en este ciclo sobre la sinodalidad que estamos realizando en nuestra diócesis de Zaragoza y sobre todo en las conferencias que se dan aquí en el Creta. Agradezco a todos los organizadores de este acto pues su interés en invitarme y yo agradezco de todo corazón. Sin más preámbulos, como tenéis ahí un guión, esquema bastante amplio, pues voy a desarrollarlo. Después del desarrollo y al acabar la conferencia, haríamos un trabajo en la conversación del espíritu, divididos en grupos, y cada grupo, como indicaré, pues trabajaría una de las dos cuestiones que he propuesto en el esquema. Vayamos por partes. La introducción es un poco amplia para situarnos, para que veamos que el sínodo no es algo puntual y que está fragmentado, sino que es todo un proceso unitario. Y de esta manera tenemos que sabernos de dónde venimos, dónde estamos ahora y cuál es la meta y el camino. Como sabemos, el Papa querido y recordado Francisco convocó el sínodo para toda la Iglesia, articulado en torno a esos tres ejes vertebradores: la comunión, la participación y la misión. Y quiso que el sínodo no fuera solo un momento en octubre, en el otoño romano, como los sínodos anteriores, sino que fuera un proceso por etapas. Y empezara con una etapa diocesana en las iglesias particulares, en las diócesis. Después también en las propias conferencias episcopales, la etapa nacional. Incluso hubiera una etapa continental para desembocar en una etapa universal en las dos sesiones que han tenido lugar en octubre del 23 y en octubre del 24. Yo he tenido la dicha y honor de participar como padre sinodal, elegido por la Conferencia Episcopal Española, a pesar de ser emérito, y puedo decir que es una experiencia muy gratificante, en la que he aprendido mucho y he tenido la ocasión también pues, de saludar al Papa Francisco y al actual Papa, que era todavía entonces prefecto del dicasterio para los obispos. En estas fases y en las etapas ha habido un momento de escucha a todo el pueblo de Dios, y una gran pues, encuesta, unos cuestionarios que respondieron muchos en todas las diócesis. La participación en ese primer momento fue relativamente grande. Después ha ido decayendo la participación en las otras fases. Ha habido después el discernimiento de los pastores en las asambleas de octubre, del 23 y del 24. Y ahora nos encontramos en la fase de la implementación o aplicación. Vuelve el sínodo a las iglesias particulares, a los grupos sinodales, para que vemos cómo hay que aplicar poco a poco y paso a paso las grandes líneas del documento final del sínodo que todos conocéis y todos conocemos. Por tanto, nos encontramos ahora en la fase de la implementación. Y hay una necesidad, porque de nada serviría todo el camino que hemos recorrido si ahora no hubiera una aplicación práctica en los usos, en los hábitos y en las costumbres de la sinodalidad. Para ver la necesidad de la implementación, voy a citar, y la tenéis ahí, la llamada que hace el documento final del sínodo, en el número 9. Después, cómo la Secretaría General del Sínodo, capitaneada por el cardenal Grech, pues ha dado unas pistas a todas las diócesis para la implementación. La propia Conferencia Episcopal Española ha elaborado unos materiales que se encuentran en la página web de la conferencia, sínodo.conferenciaepiscopal.es, y nuestra propia diócesis de Zaragoza, que ya tuvo una reunión
el 27 de enero de este año para ver cómo dábamos un impulso a esta implementación, a esta aplicación. Veremos también la agenda diocesana que tenemos marcada antes de que se celebre la asamblea ya eclesial en Roma de octubre del 28. Y también veremos las llamadas que nos hace el propio Papa León XIV. Repito algo de esto porque así captamos la importancia, la necesidad de la implementación. El propio documento final del sínodo, en el número 9, dice lo siguiente: el proceso sinodal no concluye con el final de la actual asamblea del sínodo de los obispos, sino que ahora comienza su desarrollo. Como miembros de la asamblea, aquí hablábamos los obispos y los miembros y madres sinodales, sentimos que es nuestra tarea comprometernos en su animación como misioneros de la sinodalidad. Así nos clasificaba y nos calificaba el Papa Francisco. Nosotros, los miembros sinodales, misioneros de la sinodalidad. Dentro de las comunidades de las que procedemos, pedimos a todas las iglesias locales, a las diócesis, que continúen su camino cotidiano con una metodología sinodal de consulta, que es lo que se está haciendo, de discernimiento, identificando caminos concretos, pasos concretos, itinerarios formativos para realizar una conversión sinodal tangible, que se note, en las diversas realidades eclesiales, en las parroquias, también en los institutos de vida consagrada, en las sociedades de vida apostólica, en las asociaciones y movimientos de fieles, en las diócesis y en las conferencias episcopales. Por tanto, es el propio documento el que hace una llamada muy seria y muy fuerte a la implementación ahora del sínodo. La propia Secretaría General, como anunciaba antes, pues ha dado unas pistas para la fase de implementación. El propio responsable de nuestra diócesis, Ángel Lorente, las ha ido dando a conocer. La Conferencia Episcopal Española está publicando unos subsidios muy prácticos y muy buenos para esta fase de implementación y están en esta página sínodo.conferenciaepiscopal.es. Ha publicado ya 4 subsidios. Uno sobre una lectura guía del documento, otro sobre la espiritualidad sinodal, de la que hablaremos, otro sobre el discernimiento y otro también sobre los órganos de participación que hay en la Iglesia. Nuestra diócesis de Zaragoza no es ajena, sino que está haciendo también un esfuerzo para implementar el sínodo. Y ahí se vio en esa reunión que se celebró en la Casa de la Iglesia el día 27 de enero. Yo la he seguido por online y veo que fue muy interesante. Después de las preguntas, el obispo nos lanzó a todos a un impulso fuerte para esta implementación. Bien, en la agenda diocesana hasta la Asamblea Eclesial Diocesana, pues tenemos todo lo que ha sido el final del 25 y todo este año 26, puesta en práctica en nuestra diócesis y puesta en práctica en todas las diócesis del mundo entero. El año 27 habrá una asamblea de evaluación diocesana que se celebrará aquí en torno a Pentecostés del año 27. Y habrá también una fase nacional de la Conferencia Episcopal, que está todavía sin determinar cuándo y cómo, y se llegará a octubre del 2028, donde habrá una evaluación y una continental primera y la Asamblea Universal en Roma, presidida por el Santo Padre, el Papa León XIV. Vamos a ver qué llamadas nos está haciendo el propio Papa León XIV. No sé si sabéis que ha publicado una carta apostólica muy interesante, titulada Una fidelidad que genera futuro, publicada el 8 de diciembre del 2025, con ocasión de los 60 años del 60º aniversario del decreto Optatanto Cius sobre la formación en los seminarios y del decreto Presbyterorum Ordinis sobre la vida y ministerio de los sacerdotes. Y esa carta apostólica la escribe en clave de sinodalidad. Y en los números 21 y 22 habla de
la aplicación del sínodo. Dice así el Santo Padre: en este campo de la aplicación del sínodo queda mucho por hacer. El impulso del proceso sinodal es una fuerte invitación del Espíritu Santo a dar pasos decididos en esta dirección. Por eso reitero mi deseo de invitar a los sacerdotes a abrir de alguna manera su corazón y a participar en estos procesos que estamos viviendo. En este sentido, la segunda sesión de la 16ª Asamblea Sinodal, en su documento final, propuso una conversión de las relaciones, de los procesos y de los lugares. Parece fundamental, pues, que en todas las iglesias particulares se emprendan iniciativas adecuadas para que los presbíteros, los sacerdotes, puedan familiarizarse con las directrices de este documento final y experimentar la fecundidad de un estilo sinodal en la Iglesia. Por tanto, frases muy llamativas a la necesidad y a la importancia de implementar el sínodo por parte de León XIV. También en el propio discurso que dirigió al consistorio extraordinario de los cardenales, los días 7 y 8 después de Epifanía de este año, les dijo a los cardenales: pero todo esto, está hablando de la formación en los seminarios, en los sacerdotes, en los obispos y en los laicos, en los consagrados, dice, todo esto está unido al camino de la implementación del sínodo, que prosigue y tendrá una etapa final en la Asamblea Eclesial programada para el año 2028. Los animo a ser fermento en este camino. ¿Qué es fermento? Lo que fecunda la masa, la sociedad, las comunidades. Es un camino para la misión de la Iglesia, un camino al servicio del anuncio del Evangelio de Cristo. Por tanto, unas llamadas apremiantes del Papa León XIV. Después de esta larga introducción, paso a las tres partes en las que está dividida mi conferencia: la espiritualidad sinodal primero, la conversión pastoral segundo y la corresponsabilidad diferenciada tercero. Primero, espiritualidad sinodal. Claro, la gente cuando oye la palabra sínodo o sinodalidad está perpleja, cree que comprende muchas cosas. Pues bien, el número 28 del documento final nos da una descripción, creo yo, muy completa y muy precisa de lo que es la sinodalidad. Dice así, textualmente: la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad. No vamos separados del mundo. Orientada a la misión, este es el fin del sínodo, la misión. Implica reunirse en asambleas en los diferentes niveles de la vida eclesial. La escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario para llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Por tanto, en estas 5 líneas aparece lo que es la sinodalidad. En términos simples y sintéticos, añade el documento, podemos decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural de las estructuras para hacer a la Iglesia más participativa y misionera. Es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. Convenía, pues, recordar qué es la sinodalidad. Y ahora entramos en la espiritualidad sinodal, tomado del número 43. La sinodalidad es, ante todo, una disposición espiritual, que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. Una espiritualidad sinodal brota de la acción del Espíritu Santo. El Papa Francisco repetía que sin Espíritu Santo no hay sínodo. Habrá organización, habrá debates, habrá coloquios, pero no habrá proceso de conversión espiritual. La contemplación, el silencio y la conversión del corazón son elementos claves.
Como afirmó el Papa Francisco en el discurso de apertura de la segunda sesión en octubre del 24, el Espíritu Santo es un guía seguro y nuestra primera tarea es aprender a discernir su voz, porque Él habla en todos y en todas las cosas. La renovación de la comunidad cristiana solo es posible reconociendo la primacía de la gracia. Es don antes que tarea nuestra. Si falta la profundidad espiritual personal y comunitaria, la sinodalidad se reduce a un expediente organizativo. La conversación en el espíritu más que un método. El punto 3. Conversar en el espíritu significa vivir la experiencia de compartir a la luz de la fe y en la búsqueda de la voluntad de Dios en un clima auténticamente evangélico, lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias. Conversar en el Espíritu es un ejercicio espiritual que nos exige profundidad, es decir, buscar la voz del Espíritu y liberarnos de las voces de nuestra cultura llena de ruidos, cultura ruidosa, ya lo decía también San Pablo VI, de eslóganes ideológicos, de argumentarios interesados, de relatos de partidos o los intereses de los medios de comunicación social que seguimos sin darnos cuenta, que se van infiltrando en nuestras opiniones y en todo. La conversación en el espíritu es algo más que un mero diálogo, pues genera un modo de vida compartido y un nosotros, un yo que sea real tú, para construir el nosotros abierto y que no puede limitarse a cuidar las relaciones entre las personas que ya están en sintonía, sino que debe favorecer el encuentro con cada hombre y con cada mujer. Por eso puede decirse que la conversación en el espíritu está en juego la conversión. Vamos aprendiendo paso a paso a practicar este método de la conversación en el espíritu que ha sido clave en las sesiones sinodales. Ahora bien, conviene subrayar que la conversación en el espíritu es una herramienta, un instrumento, y como tal tiene limitaciones. Por eso se dice en el documento final que en la Iglesia existe una gran variedad de enfoques de discernimiento y de metodologías establecidas. Esta variedad es una riqueza. Con las oportunas adaptaciones a los distintos contextos, la pluralidad de enfoques puede resultar fecunda. Y en el subsidio que ha publicado la Conferencia Episcopal, el subsidio 2, Notas sobre el discernimiento eclesial para la misión, señala y describe muy bien estos métodos. Por ejemplo, el del ver, juzgar y actuar, que es muy clásico y que lo hemos manejado sobre todo en la acción católica y en la Iglesia. Otro que ha empleado ya el Papa Francisco, reconocer, interpretar y elegir, que se está empleando también en algunas reuniones. Por ejemplo, ahora lo van a emplear en una asamblea eclesial que van a tener la Iglesia en Castilla. Y el tercero, la lección divina comunitaria que se está practicando en algunos lugares, especialmente en los monasterios, en las comunidades de vida religiosa y contemplativa. Cuarto, una espiritualidad de la escucha. El sínodo ha puesto a la Iglesia en modo escucha. Escuchar es esencial en el proceso sinodal, en todas sus etapas y fases, también en esta fase de implementación. Y es lo que estáis haciendo en todo este periodo aquí, y estamos haciendo en la diócesis de Zaragoza. Escuchar al niño, escuchar al joven, al anciano, al pobre, al marginado, al hermano de otras confesiones cristianas o de otras religiones. Escuchar es una actividad contracultural, porque hoy nadie escucha, que pide ralentizar nuestras agendas cargadas y nuestras vidas aceleradas y ejercitar la paciencia. La paciencia. Esperanza, paciencia. La paciencia es para Wing-Chul Han la primera máxima de la escucha, pues en la escucha el oyente se pone a merced del otro sin reservas, a esperar lo que me pueda decir el otro. Este autor, Wing-Chul Han, es un filósofo católico y ensayista surcoreano.
experto en estudios culturales, profesor de la Universidad de Artes de Berlín, ha sido Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidad en el año 2025. Y entre sus obras más notables, que os recomiendo que la podáis leer, está La Sociedad del Cansancio. La Sociedad del Cansancio. La escucha a la que nos invita el proceso sinodal es una escucha activa, empática, atenta y paciente, que escucha no solo a lo que el otro dice, sino a lo que quiere decir. Y si miramos el modo como escucha Jesús, además de activo y paciente, escucha de modo vulnerable al débil, al pobre, al que no cuenta, al desplazado. Es decir, que lo que escucha le puede remover por dentro, cambiar sus planes y sus visiones. Un ejemplo es el de la mujer cananea, que en ese diálogo pues acaba venciendo la mujer cananea al maestro. O tantos otros que le removieron las entrañas y que le hacían afirmar por sorpresa de ver tanta fe en personas que probablemente no sabían expresarlo bien. Muchas veces la gente débil, pequeña, pobre, que no cuenta, es la que nos interpela, la que nos remueve las entrañas. Y el sínodo habla de que la Virgen María es modelo de espiritualidad sinodal. En la sesión del año 23 y del 24 salía poco la Virgen María, estaba como un apéndice, como se suele acabar en las pastorales, la Virgen María nos ayuda y tal. Pero se metió en los principios teológicos del documento final. La Madre de Dios sostiene y acompaña el camino sinodal del pueblo de Dios. María es, como dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 68, signo de esperanza segura y de consuelo. Y el documento final del sínodo, cuando trata de los fundamentos de la sinodalidad, presenta a María como modelo y figura de una iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. Porque ella es, fijaos los verbos que emplea, ella escucha, ella ora, ella medita por dentro, ella dialoga, ella acompaña a Isabel, ella discierne lo que Dios le va pidiendo y ella actúa. La Madre de Dios nos enseña las actitudes fundamentales de una iglesia sinodal, concluye este número. De ella aprendemos el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino, el amor que ayuda, el canto de alabanza magnífica y la exultación en el espíritu. Cuando la Iglesia prolonga en su vida estas actitudes de María, crece como iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. ¡Qué párrafo tan precioso! Para aprender a ser iglesia sinodal, hemos de elevar la mirada y el corazón a María. Como escribió Ivo de Chartres, un santo francés medieval, personaje clave en la escucha contra las investiduras, tal como es la Madre de Cristo, así ha de ser la Iglesia. Tal como es la Madre de Cristo, así ha de ser la Iglesia. Y pasamos al segundo punto de la exposición o conferencia, la conversión pastoral. Llamada la conversión, frente al cansancio que vamos experimentando, las resistencias que hay en algunos grupos, también en los sacerdotes, los prejuicios sobre lo que es el sínodo, los bloqueos que todavía existen en algunos de nosotros y en nuestras parroquias, la sinodalidad nos está exigiendo una verdadera conversión, porque claro, sin conversión no se va a aplicar el sínodo. Si no queremos cambiar, ya nos pueden dar documentos, llamadas, que todo seguirá igual. Puesto que se trata de un nuevo modo de ser iglesia. El documento final expresa la conciencia de que la llamada a la misión es simultáneamente la llamada a la conversión de cada iglesia local y de toda la iglesia universal, en la perspectiva indicada en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, en el número 30. Cada diócesis está llamada a la conversión sinodal y misionera. Para ello debe entrar en un proceso decidido de discernimiento,
de purificación y de reforma. Es lo que estamos intentando, aun con procesos lentos, y promoviendo en nuestra diócesis de Zaragoza, aunque los esfuerzos realizados, sobre todo por los organizadores y los equipos, no se correspondan con los logros alcanzados. Debemos ser conscientes de que los cambios en la Iglesia requieren tiempo y requieren esperanza paciente. Pero no debemos desanimarnos y creer en la acción del Espíritu que renueva la Iglesia y que abre puertas, cuando nosotros ponemos muros. El eje vertebral del documento final del sínodo sobre la sinodalidad es la conversión, que aparece en las 5 partes del texto como subtítulo. Es un interés muy grande en la redacción, en el equipo de redacción final del documento. Y en 26 ocasiones a lo largo del documento aparece el tema de la conversión. Conversión de las relaciones de unos con otros, conversión de los procesos para el discernimiento y conversión de los vínculos o los lugares donde vivimos la vida cristiana. Esta conversión se refiere tanto a la dimensión personal como a la comunitaria y pastoral y de las estructuras, insistiendo en que la conversión de los sentimientos, de las imágenes, de los pensamientos que habitan en nuestros corazones, avanza junto con la conversión de la acción pastoral y misionera. No podemos separar espiritualidad de acción pastoral. Tienen que ir juntas. Esta llamada a la conversión personal y pastoral y estructural hay que situarla dentro de un contexto eclesial. No empezamos de cero ni empezamos con el sínodo. Tiene sus antecedentes próximos o remotos. Está el contexto remoto y de fondo, que fue el Concilio Vaticano II, que sigue siendo el punto de referencia para la Iglesia. La Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. Las 4 constituciones que el Papa Francisco quiso que se estudiaran antes del jubileo y para enmarcar también el sínodo. Contexto más cercano entre nosotros está el Congreso de Laicos, que se celebró Pueblo de Dios en Salida, en Madrid, del 14 al 16 de febrero, en el que algunos de nosotros participamos, del año 20, antes de empezar el COVID. Estaba estructurado en 4 itinerarios: primer anuncio, acompañamiento, procesos de formación y presencia de los católicos en la vida pública. Estos caminos buscan dinamizar el laicado en sinodalidad, en comunión y en corresponsabilidad. Por tanto, hay un ensamblaje y un maridaje perfecto entre lo que es el sínodo y lo que quiso el Congreso de Laicos. No son compartimentos estancos. También el sínodo de los obispos, que, como he dicho en el documento final, y con la nota de acompañamiento del Santo Padre Francisco, que le dio carácter de magisterio ordinario a este documento, habla de esta línea y nos sirve de antecedente. También el propio Jubileo de la Esperanza, Peregrinantes in Spem, el Congreso de Vocaciones ¿Para quién soy yo?, Asamblea de Llamados para la Misión, con los 4 itinerarios que han vertebrado el desarrollo del Congreso y que van en sintonía con el Congreso de Laicos: palabra, comunidad, sujeto y misión. Y la elección del propio Papa León XIV es una gracia también, como en este contexto. Damos gracias a Dios que cuida su Iglesia regalándonos un nuevo pastor en la sede de Pedro. Acogemos cordialmente al Papa León XIV y oramos por su vida y ministerio. El Papa León ha recogido el legado del Papa Francisco y nos exhorta, como he dicho antes, a la aplicación e implementación del sínodo, confirmando el calendario y las fases previstas hasta la celebración de esa asamblea final eclesial en Roma en octubre del 28. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, todos estos acontecimientos brevemente apuntados se relacionan entre sí y se fecundan mutuamente. Hay que armonizarlos. Constituyen como una sinfonía eclesial con variaciones sobre el mismo tema, que es la llamada a la renovación de nuestra Iglesia mediante la conversión personal y pastoral.
Es importante trabajar pastoralmente por procesos, por caminos, sostenidos en el tiempo, que son los que permanecen, y no solo por eventos puntuales que pasan página y se solapan. Habrá quizás sin duda un esfuerzo muy grande para preparar la venida del Papa León a España. Y está bien, pero si se queda solo pues, en un momento puntual y en unos fuegos, pues acaba y volvemos. No. Hay que insertar todo esto en un proceso, no solo en acontecimientos puntuales. Apertura a la renovación y a la reforma. Bueno, salto este punto porque por el tiempo, pero quiero citar un párrafo de Aldo Moro. Decía: hace tiempo que hacemos referencia a la necesidad de cambio, a la imprescindible renovación y reforma. Tenemos que abrirnos a soñar lo inédito y abrir puertas a la utopía del reino. Pero el tema de la renovación es complejo y los resultados son escasos. Podemos aplicarnos las palabras del político italiano Aldo Moro, tan querido y amigo de San Pablo VI. Decía él en una carta que escribió desde la prisión el año 2009. La verdad es que hablamos de renovación y no renovamos nada. La verdad es que queremos ser originales y creativos y no lo somos. La verdad es que pensamos hacer evolucionar la situación, pero estamos siempre ahí, con nuestro viejo modo de ser y de hacer, en la ilusión de que si cambian los demás, cambiará el conjunto. Pues bien, concluía Aldo Moro, no es así. Para que algo cambie, debemos cambiar también nosotros. La conversión pastoral, evangelizadores con el Espíritu, lo tenéis ahí también. Ahí traigo sobre todo los números de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Pero quiero traer, precisamente, perdonad que me dirija más en este caso a los sacerdotes, lo que él decía ya en el simposio sobre el sacerdocio en Roma el 17 de febrero de 2022. Decía, referido a los sacerdotes en este caso: muchas crisis sacerdotales tienen precisamente origen en una escasa vida de oración, en una falta de intimidad con el Señor, en una reducción de la vida espiritual a mera práctica religiosa. Sin la intimidad de la oración, de la vida espiritual, de la cercanía concreta con Dios a través de la escucha de la palabra, de la celebración de la Eucaristía, del silencio de la oración, de la consagración a la Virgen, del acompañamiento sapiente, de una guía, del sacramento de la reconciliación. Sin estas cercanías, una palabra muy querida del Papa, estas cercanías, en definitiva un sacerdote es, por así decirlo, solo un obrero cansado, que no goza de los beneficios de los amigos del Señor. Podemos trabajar mucho y estar secos, como las piedras de un río que pueden estar bañadas por el agua, pero si las partes por dentro, como decía Mahatma Gandhi, están secas. Y tercera y última parte, la corresponsabilidad diferenciada. Promover la corresponsabilidad diferenciada, sobre todo habla el número 36 del documento final. La noción de corresponsabilidad diferenciada ocupó un lugar central en la segunda sesión del sínodo, como queda reflejado en el documento final en 4 números, el 28, el 36, el 89 y el 147. En el sínodo surgió la aspiración de ampliar las posibilidades de participación y de ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada en todos los bautizados, en los hombres y sobre todo en las mujeres. Se proponía la necesidad de participar activamente en las instancias de discernimiento y de decisión en las comunidades parroquiales y en las diócesis. A pesar de los avances en este camino de la participación, hay que reconocerlos, persisten estructuras y organismos que no consiguen integrar todas las voces. Consejos pastorales parroquiales y diocesanos inexistentes en algunos lugares, o meramente formales que están en el papel, órganos consultivos sin verdadero peso en las decisiones pastorales, espacios cerrados donde participan siempre los mismos. Estos aspectos dificultan una participación auténtica, amplia y eficaz para la misión. El proceso sinodal está mostrando que hay una brecha en la participación. Ciertos grupos se muestran marginados o insuficientemente escuchados. Jóvenes,
Qué pocos jóvenes tenemos en nuestros grupos. Mujeres, hay más, pero a lo mejor mayores. Migrantes, ¿los integramos? Minorías culturales. Personas que se sienten alejadas de la Iglesia. El documento final del Sínodo pide que se preste atención a la hora de tejer el perfil de los componentes de los órganos de participación, de modo que se favorezca una mayor implicación de las mujeres, de los jóvenes y de aquellos que viven en condiciones de pobreza o marginación. Esto lo decía el documento final en el número 106, pero lo habéis reconocido ahora en estas aportaciones que habéis hecho el día 14, en esa sesión conjunta extraordinaria del Consejo Presbiteral y del Consejo Pastoral. Estáis recogiendo también lo que falta en las parroquias, lo que aporten las permanentes de los dos consejos, lo que opine también el obispo con su Consejo Episcopal de Gobierno. Y todo eso cristalizará en un documento final que diga qué pistas tenemos para la renovación de todos los organismos de participación. Todos somos corresponsables, todos. Es lo que ha puesto de relieve sobre todo este sínodo. Y en este sentido los laicos no se han de considerar como meros colaboradores del clero, como unos monaguillos o una manus longa, sino como personas corresponsables, que es más que colaboradores, del ser y actuar de la Iglesia. Es importante, por tanto, que se consolide un laicado maduro y comprometido, capaz de dar su contribución específica a la misión eclesial en el respeto de los ministerios y de las tareas que cada uno tiene en la vida de la Iglesia y siempre en comunión cordial con los obispos. Tiene que ser de una manera diferenciada, porque los carismas son diferentes, las funciones son distintas, como dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, empleando la imagen del cuerpo. Medios para vivir la corresponsabilidad diferenciada. Sobre esto ya habéis tratado en conferencias anteriores, por eso no me voy a detener mucho. Primer paso es el discernimiento eclesial para la misión, que tiene que ser un discernimiento comunitario, eclesial, y ha de ser una práctica habitual en la Iglesia, que ha de extenderse a nuestra diócesis, a parroquias, a movimientos, a vida consagrada. En la Iglesia, como hemos dicho, existe una pluralidad de métodos que ayudan a realizar ese discernimiento. La conversación en el espíritu, ver, juzgar y actuar, reconocer, interpretar y elegir, y la lección divina. La participación también de todo el pueblo de Dios en los procesos de decisión. Mientras se hace una elaboración para discernir, ahí tienen que entrar todos, laicos, consagrados, sacerdotes y obispos. Ahora bien, en la hora de decisión, después de discernir, tienen que ser los pastores que tienen el don del discernimiento. Decía y dice el número 92 del documento: la competencia decisoria del obispo, del colegio episcopal y del papa es inalienable, por orden sacramental, pero no es incondicional, tiene condiciones. No se puede, palabras textuales del documento, ignorar una orientación que surge en el proceso consultivo como resultado de un correcto discernimiento, sobre todo si es llevado a cabo por los órganos de participación. Número 92 del documento final. Y el canon ya del Código de Derecho Canónico del 83, el canon 127, párrafo 2, dice: la autoridad correspondiente no se apartará del resultado de la consulta, no se apartará cuando esté de acuerdo sin una razón que prevalezca y que debe ser conveniente expresada. Por tanto, no se puede saltar la torera y decir, sí, os he escuchado, pero ahora yo hago lo que quiera. No se puede apartar del resultado de la consulta cuando esté de acuerdo en esa consulta. Si una razón prevalezca, si la prevalente ragione, dice el texto del Código de Derecho Canónico. Ahí nos implica también a los obispos a tener en cuenta el resultado final de una consulta, porque si no, pues se defrauda. También potenciar los órganos de participación en la Iglesia. El buen funcionamiento de estos órganos de participación es fundamental para crecer en sinodalidad. No pueden ser instituciones, como he dicho antes, meramente formales o nominales,
sino que han de tener vitalidad efectiva, real. Y ahí en la nota, que la he escrito también, pues digo, en este apartado conviene tener en cuenta las aportaciones de la síntesis de propuestas sobre la renovación y el futuro del Consejo Presbiteral y Consejo Diocesano de Pastoral, para que sean espacios de participación, de comunión y de misión para toda la diócesis. Lo habéis dicho en la sesión conjunta del 14 de marzo de este mes que estamos. Se trata, ahora ya confirma el documento final del sínodo, se trata de potenciar los consejos parroquiales de pastoral y de economía, los consejos diocesanos presbiteral, pastoral y asuntos económicos, la celebración de asambleas eclesiales, que se celebren con cierta regularidad asambleas eclesiales a todos los niveles, se puede ser por una asamblea del clero, una asamblea de la vida consagrada, una asamblea de laicos, una asamblea de todos, celebración de sínodos diocesanos, habla el documento final. Aquí sabemos que nuestra iglesia, el último sínodo en Zaragoza fue en los años 1984-1986, en tiempos de don Elías Llanes. Un servidor fue vicario para el sínodo en mi diócesis de Osma Soria de origen, que lo celebramos los años 1994-1998, con dos obispos. Empezó con don Braulio y acabó con don Francisco. Pues bien, hace falta ir poniendo esos caminos concretos que la Iglesia nos señala y que están también recogidos incluso en el Código de Derecho Canónico. Formarnos en un estilo sinodal. Algunas pistas. El punto de referencia tiene que ser la iniciación cristiana, que es la gran asignatura pendiente. La plenitud de la formación es la configuración con Cristo. Por eso es tan importante la celebración dominical de la Eucaristía. Ha de ser esta formación integral, que abarque lo intelectual, lo afectivo, lo relacional y lo espiritual. Por eso ahora, en esta nota final que han escrito los obispos de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Cor Loquitur, se dice que hay que tener en cuenta las emociones en el acto de fe, pero que no se quede en un emotivismo, en unas emociones olvidando la razón, olvidando la voluntad. Ha de ser también una formación compartida, es decir, en la que participen juntos hombres y mujeres, laicos, consagrados y ministros ordenados. Hasta ahora, pues a veces se ha hecho por compartimentos, la formación del clero, la formación para conferencias de vida consagrada o laicos. En algunos momentos, aunque se conserven estas modalidades específicas y concretas, hace falta esta formación compartida, como la de esta mañana, que estamos sacerdotes, consagrados y laicos. Y ha de ser continua, no solo por saltos. La fe exige una actitud de conversión continua para crecer en el amor hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. La parroquia, lugar de sinodalidad. Es muy importante todo lo que dice de la parroquia. Hay que revisar el tema de nuestras parroquias. La parroquia es el lugar para tejer lazos entre las diversas vocaciones, laicos, personas consagradas, sacerdotes, movimientos. Es lugar de construir comunidad y sinodalidad. Donde mejor se combina comunidad y sinodalidad es en la parroquia, donde hay un ámbito de comunión, de participación y de misión. Ahora bien, la parroquia no puede quedar encerrada en unos límites espaciales y geográficos concretos. Ha de ser considerada como un territorio existencial en el que las personas desarrollan su vida y sus relaciones. A lo mejor viven aquí, pero trabajan en otro sitio y viven su fe en otra comunidad. Parece superada, por tanto, una pastoral que mantiene el campo de acción exclusivamente dentro de los límites territoriales de la parroquia. La parroquia, si no evoluciona, puede tener dificultades para el anuncio del Evangelio. Uno de los principales desafíos es la crisis de pertenencia efectiva y afectiva, y que el concepto de comunidad cristiana va más allá de lo que es la configuración del barrio. La parroquia, como toda la Iglesia, no puede centrarse en sí misma en las actividades que hacemos, catequesis, cultos, adoración, sino que está orientada a la misión. Si la parroquia es la primera célula de la diócesis y la diócesis está orientada, como toda la Iglesia, a la misión, una parroquia tiene que ser en salida,
Hace unos años, cuando se hizo un congreso de la parroquia evangelizadora, que se celebró en Chamartín, yo era vicario episcopal pastoral en Osma Soria, había un cartel anunciador y había una torre con las campanas. Toca la campana y a ver quién pide. En cambio había un laico que salía con una mochila a la búsqueda de las personas. Eso tiene que ser la parroquia también. Salida, misión. Si la parroquia es la casa de todos en el barrio, decía el Papa Francisco, son sus palabras, no un club exclusivo, os pido por favor, decía el Papa, dejad las puertas y las ventanas abiertas. No os limitéis a considerar solo a los que acuden o piensan como vosotros, que serán el 3, el 4, el 5%, no más, decía el Papa. Algunos sitios puede llegar al 10, creo que no pasa más del 10. Contad todos los que participan habitualmente en la parroquia dentro del número de fieles que tiene. Dejad que entren todos, dejaos salir al encuentro y que os interroguen, que os pregunten y que sean provocadores. No tengáis miedo de entrar en diálogo y de dejar impactar por el diálogo. Es el diálogo de la salvación. Esto lo decía el Papa Francisco en el discurso a los fieles de su diócesis de Roma, el año 2021. El futuro de la parroquia pasa, por tanto, por ser casa de oración, sí, casa de misericordia, que acoge a todos, a los pobres, y verdadero lugar de pertenencia. En resumen, de todo esto de la corresponsabilidad diferenciada. El reto que tenemos hoy es pasar de una eclesiología del Vaticano II, que lo conocemos en teoría, y de los textos del Magisterio, a una eclesiología de prácticas reales. De teoría estamos saturados. Parroquias donde los laicos no sean solo espectadores, sino protagonistas, no solo colaboradores, sino iglesia. Y todo esto lo decía, ¿sabéis quién? Congar, ese gran dominico fraile, en Laicos y Laicado de la Iglesia ya en el año 1966, un año después de acabar el concilio. Solo una iglesia que viva en comunión corresponsable podrá responder de manera creíble a los desafíos de nuestro tiempo y ofrecer al mundo el testimonio de un pueblo de Dios que camina unido en la diversidad de vocaciones. Y la Eucaristía, fuente y culmen de sinodalidad. Alimentados por el cuerpo eucarístico de Cristo, formamos un solo cuerpo, que es la Iglesia. La Eucaristía significa y realiza la unidad de la Iglesia. La Eucaristía edifica la Iglesia y expresa la unidad en la diversidad. La Eucaristía dominical es la primera, dice el documento en el número 26, es la primera y fundamental forma de reunión y encuentro de todo el pueblo de Dios. Para muchos fieles, la Eucaristía dominical es el único contacto con la Iglesia. Hay que cuidar su celebración de la mejor manera, con particular atención a la homilía y a la participación activa de todos. Y esto es decisivo para la sinodalidad. En la misa, de hecho, acontece como una gracia concedida desde lo alto, antes de ser el resultado de nuestros propios esfuerzos. Bajo la presidencia de uno y gracias al ministerio de algunos, todos pueden participar en la doble mesa de la palabra y del pan. El don de la comunión, de la misión y de la participación, las tres piedras angulares de la sinodalidad, se realiza y se renueva en cada Eucaristía, si se celebra bien. Yo leí a don Antonio Palenzuela, un gran obispo de Segovia, que elaboró muchos documentos de la Conferencia Episcopal, católicos en la vida pública, etc., que si se celebrara bien la Eucaristía, habría una gran renovación en nuestras comunidades. Porque la Eucaristía desemboca, como sabéis, en la misión. Y acabo, hacia una iglesia verdaderamente sinodal. El sínodo es una llamada a la conversión y a la reforma de nuestra iglesia, para que en sus actitudes y sus actuaciones refleje con más claridad el Evangelio. No olvidemos que Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Y esto lo decía el Vaticano II en Unitatis Redintegratio. Ponernos en actitud de escucha de lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias nos obliga a abandonar posturas de cerrazón,
de rigidez y abrirnos a la novedad del Evangelio. Con la convocatoria y la celebración del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco invitaba a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y misión. Este itinerario sinodal, que se sitúa en la línea del ayornamiento de la Iglesia propuesto ya por el Concilio Vaticano II, es un don, una gracia que hay que acoger, pero también una tarea, un compromiso, un deber que nos compromete a todos. Caminando juntos, la Iglesia podrá aprender a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Y acabo. Confiamos en que el Señor nos seguirá guiando por el camino para ser una Iglesia sinodal en misión, una asamblea de llamados para la misión, peregrinando en esperanza, saliendo a los caminos a anunciar a todos la alegría del Evangelio. Contamos con la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, para nosotros tan querida en la advocación secular del Pilar, signo de segura esperanza y de consuelo en el camino del santo pueblo fiel de Dios. Pues muchas gracias por vuestra presencia y vuestra escucha. Bien, pues ahora, como tenéis en el esquema, se trataría de practicar la conversación.